Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a el segundo programa de nuestra miniserie de estudio. El día de hoy tenemos también algo muy interesante y quizás también asombroso para compartirte. Podemos pensar en los avances médicos de esta época. Por ejemplo, hace muchos años quizás se tenían carencias, había enfermedades las cuales no era posible curarlas. Pero ahora, en la actualidad, los avances médicos han ido a pasos tan agigantados que por gracia de Dios, ahora tenemos la posibilidad de haber ya erradicado enfermedades que antes no tenían cura y también de poder evitar enfermarnos. Las investigaciones en el campo de la medicina pueden llevar a encontrar curas para enfermedades que de momento no tienen solución todavía. Además, interesados en la ciencia, estudiantes y profesionales de medicina deben conocer los últimos avances en la materia. Y aparte, hay desarrollo de nuevas tecnologías, lo cual ha permitido a los científicos descubrir nuevas curas y tratamientos. El conocimiento va evolucionando a pasos agigantados y gracias a científicos, investigadores de todas las áreas que día a día se esfuerzan por resolver problemas humanos o dar respuesta a enigmas de todo tipo. En el área de la medicina, esta evolución es particularmente necesaria para lograr encontrar la cura a enfermedades que cada año cobran vida de miles y miles de personas alrededor de nuestro mundo. Pero además es importante para lograr comprender las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes que atacan a un número reducido de población y en la mayoría de los casos no tienen una cura determinada. El día de hoy, conociendo estos avances de la medicina, y aclaro que yo no soy ningún experto en medicina, vamos a hacer un diagnóstico en retroceso. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a encontrar cuáles fueron los sufrimientos que padeció Jesús al momento de morir en la cruz del Calvario. Estoy seguro que te sorprenderás y valorarás más el sacrificio que aquel hombre llamado Jesús de Nazaret hizo por ti y por mí. Hay un versículo en la palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14. Las sagradas escrituras dicen así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De muchos es sabido la existencia de nuestro Señor Jesucristo. La ciencia y la historia no pueden negar que existió un hombre hace aproximadamente 2000 años que anduvo aquí en la tierra. Y la Biblia da muchas profecías referentes a la primer venida de Jesús. La existencia de Jesús reúne más pruebas que cualquier personaje de la antigüedad. ¿Qué quiere decir esto? Que es innegable que Jesús existió. Es innegable que Jesús vivió aquí en esta tierra. Esto dicen los expertos. Tenemos fuentes históricas que permiten asegurar con absoluta certeza que existió un hombre en Palestina del siglo I llamado Jesús de Nazaret, un predicador que hacía milagros y profecías y que se proclamó Dios y que fue crucificado por orden de Poncio Pilato bajo las presiones del Sanedrín. Tenemos, aparte de la Biblia, tenemos fuentes judías como las de Flavio Josefo y también tenemos fuentes paganas no judías como Plinio, Suetonio, Tácito, y todos ellos fueron anteriores al año 120 después de Cristo. Pero, ¿cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El libro de Daniel, un libro del Antiguo Testamento y uno de los libros escatológicos por excelencia, nos hablan claramente del tiempo en que Jesús nacería en esta tierra. Por medio de la profecía de Daniel 9, podemos encontrar el momento en la historia en que Jesús vendría a nacer. Y no solamente en que Jesús nacería, sino el momento en que Cristo sería crucificado y también el tiempo de gracia para el pueblo judío. Pero ese será otro tema en otra ocasión.
El libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, profetiza el lugar de su nacimiento. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es sorprendente cómo en la palabra de Dios, en la Biblia, en ese libro sagrado, Dios pone profecías con un tiempo y lugar específicos que se cumplieron al pie de la letra. No hace nada Dios sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y Dios no nos dejó a oscuras en el tema del lugar donde nacería Jesús. Claramente aquí está especificado que nacería en Belén. El profeta Miqueas lo anunció. Dios utilizó a este hombre para que tengamos la claridad y para que estemos seguros en qué lugar vendría a nacer nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, la realidad es que Dios aún tenía el tiempo preparado. Como ya lo había mencionado, en el libro de Daniel capítulo 9 está predicho perfectamente el tiempo. Y Gálatas capítulo 4 versículo 4, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene todo bajo control. Y el plan de Dios no cambia. Dios tenía trazado el momento en que Cristo vendría a nacer en la tierra. Y cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a esta tierra a su Hijo nacido de mujer. El libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18, nos habla. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Esto para nosotros es un misterio. Posiblemente no lo podamos entender. Una mujer virgen quedó embarazada por medio del poder del Espíritu Santo. María y José tenían una relación de desposados. ¿Qué quiere decir esto? Era una etapa de compromiso previa al matrimonio. Y en ese momento de compromiso, María quedó embarazada. La Biblia nos dice que José, siendo hombre justo, pensó dejarla e irse, porque a una mujer que cayera en fornicación tendría que ser apedreada. Y José sabía que si la gente se enteraba de que María estaba embarazada, sin duda pensarían que era una mujer fornicaria. Pero un ángel se le apareció a José y le dijo: no temas, María ha concebido por medio del poder del Espíritu Santo. José era un varón justo y María también era una mujer fiel a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, rodeado de animales. Ángeles dieron aviso a los pastores que estaban cuidando sus ovejas en aquella noche. El cielo se alegró de que el plan de salvación estaba caminando de acuerdo a lo provisto por Dios. Pero vamos a avanzar en el tiempo de la vida de Jesús, hasta que Jesús inició su ministerio. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 23, nos dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Cuando Jesús comienza ya su ministerio como nuestro Salvador, tenía aproximadamente, nos dice la Biblia, unos 30 años. Pero ¿cuál fue la obra que hizo Jesús durante su ministerio? El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, algo sorprendente. Lucas fue escrito por el médico Lucas, y el libro de Hechos también fue escrito por el médico Lucas, el mismo autor, y se complementan unos a otros. Y Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios, dice aquí, estaba con él. Pero es sorprendente algo. A Jesús lo seguían multitudes, pero algunas personas seguían a Jesús porque Jesús les daba de comer, porque esperaban un milagro de parte de él, porque simplemente alguien los había llevado. Y también había personas que seguían a Jesús porque querían acusarle, porque querían encontrar en él alguna falla, algún problema, algo mal que tuviera para acusarle. Es por eso que el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 y 2, 700 años antes de que Cristo naciera, está profetizando lo siguiente y hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. El profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La palabra de Dios dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Cristo ahora es reconocida su existencia, como ya lo había mencionado antes. Es indudable, a tal grado que el tiempo se mide antes de Cristo y después de Cristo. No podemos negar su existencia, pero lamentablemente las personas no creen en nuestro Señor Jesucristo. No lo toman como un ser que los ama, como un Dios personal que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso el profeta Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y agrega: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esto, más que hablar del físico, habla de que las personas no se sentirán atraídas por Jesús. Conocen a un Jesús, saben de él. Estoy seguro que tú que estás aquí presente escuchando este video, conoces y has escuchado de Jesús. Pero posiblemente no has pensado en si él puede ser tu Salvador personal. Isaías 53:3 agrega: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús, nuestro Salvador, vino a este mundo, se humilló a sí mismo, tomó la cruz del Calvario y lo hizo por ti. Vino a ser humilde, nacido en un pesebre, y esto era contrario al ideal de muchos. Las personas esperaban a un Jesús diferente, a alguien que viniese con una espada a librarlos del yugo romano, a alguien que viniese y se sentase en el trono y se proclamase rey y pudiera a todas las naciones bajo las plantas de los pies de los judíos. Pero Cristo vino de manera diferente, un hombre humilde, alguien que ni siquiera tenía dónde su cabeza recostar. Cuando alguien le preguntó: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas, él le dijo: las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero el pueblo judío esperaba otro tipo de Mesías, a un campeón en la guerra. Pero al ver a ese humilde hombre, a ese humilde maestro que caminaba con sus sandalias y pies polvorientos, que se juntaba con los publicanos y los pecadores, esto no cuadraba con la idea que ellos tenían del Mesías. Por eso Juan 1:11: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ni siquiera sus discípulos. El libro de Lucas capítulo 18 versículos 31 al 34 dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Ni sus propios allegados, 12 discípulos, entendían
lo que iba a pasar, porque su mente estaba esperando otras cosas, otro Mesías diferente. Pero Cristo con amor los trataba, los buscaba y les explicaba las Sagradas Escrituras. Hoy analizaremos lo ocurrido en el momento de la crucifixión de Jesús. Como había mencionado, no podemos negar la existencia de Jesús. Por ejemplo, Cornelio Tácito, que vivió del año 55 al 120 después de Cristo, menciona: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y sometió a penas e investigaciones por sus ofensas al pueblo que los odiaba. Los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Aquí este hombre, Tácitos, habla acerca de la crucifixión de Jesús. Y la crucifixión era un método muy común de martirio, de tortura en aquel tiempo, y actualmente sigue siendo usado en algunos países. El condenado es atado o clavado en una cruz de madera entre árboles o en una pared, y normalmente desnudo, y es dejado allí hasta su muerte. Esta forma de ejecución fue ampliamente utilizada en Roma antigua y culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares habían sido inventados por el Imperio persa. La Biblia da una primera mención de la crucifixión en el libro de Deuteronomio 21, 22 y 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. La crucifixión, de latín crucis y figiere fijar, es posiblemente la muerte más dolorosa inventada por el hombre, reconociéndola como forma de sufrimiento lento, doloroso, materia en la cual los romanos eran expertos. ¿Cómo fue el sufrimiento? Uno de los escritores de 2 libros de la Biblia, que lleva uno de ellos su nombre, es Lucas. Según Colosenses capítulo 4, versículo 4, Pablo menciona que Lucas era un médico. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas es el libro de la Biblia que da más registros de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario. Se cree que Lucas estudió medicina en Antioquía y luego amplió sus conocimientos en Grecia y en Egipto, donde pudo tener acceso a muchos saberes de aquellos pueblos. Era una persona experta en la salud en el tiempo en el cual vivió. Lucas el médico nos da información de algunas patologías sufridas al momento del sufrimiento, arresto y muerte de Jesús. En el libro de Lucas capítulo 22, versículo 39 al 44, dice las Sagradas Escrituras: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó a ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel de cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí tenemos una de las patologías sufridas por nuestro Señor Jesucristo, un fenómeno extraño: gotas de sangre, sudar gotas de sangre. A esto se le llama hematidrosis. A sudar sangre se le conoce en términos médicos como hematidrosis. Es un misterio realmente esto. Sudar sangre, hematidrosis o hemohidrosis, se produce en condiciones muy extremas y excepcionales. Para provocarlo se necesita un debilitamiento físico y se atribuye a estados muy altos de estrés. Esto provocaría una presión muy alta y congestión de los vasos sanguíneos de la cara. La presión alta y la congestión provoca pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel, y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas.
La sangre se mezcla con el sudor y brota por la piel. Esta es la primera pérdida de líquidos corporales que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Solamente en este texto podemos ver la presión que descansaba sobre Jesús. Posiblemente no podemos ni siquiera imaginarlo, pero Él al otro día iba a ser crucificado. Y Él, siendo 100% hombre, estaba sufriendo. Y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y esa presión de cargar sobre sí todos los pecados del mundo, de saber que Satanás estaba con todas sus armas, con todos sus ángeles, atacando porque sabía que era una guerra que podía ganar. Cristo sentía esa presión y sufría por ti y por mí, porque estaba ocupando el lugar que tú y yo deberemos ocupar. El libro de Romanos dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora Cristo estaba pisando ese lagar. Hay muy pocos casos registrados sobre la hematidrosis. Y como lo había mencionado, es una presión muy grande que tenga esa persona. Estrés, preocupación, debilitamiento físico, y esto hace que brote el sudor. Pero sabes, la Biblia profetizaba que esto iba a pasar. El libro de Isaías capítulo 63 versículos 2 y 3 dice: ¿por qué es rojo tu vestido? ¿Y tus ropas como la que has pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas, dice ahí. Y en ese momento que Cristo estaba en ese lugar del Getsemaní, en ese huerto orando, llegó el momento en que fue arrestado. El libro de Lucas capítulo 22 versículo 47 y 48 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ahora uno de los suyos, uno de los 12, que comió en su mismo plato, que anduvo con él, que disfrutó los privilegios y las bendiciones de ser uno de sus discípulos, con un beso entregaba a su maestro. Y el juicio de Jesús fue en 2 fases: un juicio eclesiástico por las autoridades religiosas judías y un juicio civil ante Pilato y Herodes. Hubo 2 audiencias preliminares, una ante Anás solo y otra ante Anás y Caifás, y fue llevado al Sanedrín 2 veces, primero de noche y luego de día. Debemos comprender que a partir de ese momento, que era la noche, en el momento que él estaba orando y sudando esas gotas de sangre, posteriormente Judas le entrega con un beso. Jesús ya no descansó, ya no pudo dormir. Como cualquier hombre necesita dormir mínimo sus 8 horas para tener fuerzas para el otro día. Pero Jesús no tuvo esa posibilidad. De noche, a escondidas del pueblo, fue juzgado por personas que no le amaban. Lucas capítulo 22 versículo 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Era de noche. ¿Y qué hacían? El versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Jesús empezó a sufrir martirio de parte de los soldados que le habían llevado. Le vendaban sus ojos, golpeaban su rostro y le preguntaban: ¿quién fue el que te ha golpeado? E Isaías, capítulo 50, versículo 6, dice: di mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de la afrenta y del esputo. ¿Qué hacían esos soldados? Dice la palabra de Dios que le arrancaban la barba. ¡Qué dolor sufrió nuestro Salvador! Ahora estaba ahí solo, sangrante, mientras le golpeaban,
mientras le herían la espalda, en un juicio injusto. Esto de arrancar la barba era una condena para los culpables de blasfemia, menciona el Talmud. Y así pasó Jesús toda la noche, siendo injuriado, siendo blasfemado, siendo herido en casa de sus amigos. Lucas capítulo 22, versículo 26 dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio. Cuando amaneció, se volvió a reunir el Sanedrín, y Jesús fue traído de nuevo a esa sala. Fue llevado de un lugar a otro sin un trato humano, sin ni siquiera ofrecerle un plato de comida, quizás un poco de agua. Fue tratado como si fuera un animal, un esclavo, alguien desconocido, alguien del cual el mundo no era digno. Y estando Jesús en la fortaleza Antonia, dice Lucas capítulo 22, versículos 63 al 65, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y le decían muchas cosas, injuriándole. Y no solo eso, el libro de Marcos 15, versículos 17 al 19 dice: y le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, puesto de rodillas le hacían reverencias. Esta burla la experimentó nuestro Señor Jesucristo. Le pusieron un manto de color púrpura, imitando como si fuera un rey. Pero era solamente para burlarse de él, era solamente para tratarle mal. Pero Cristo, dice la Biblia, que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y sabes, eso lo hizo por ti. Jesús dejó las cortes celestiales. Jesús tenía todo, no le faltaba nada, pero vino a sufrir a este mundo que no le agradece. Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Y quiero que comprendas esto. Jesús era latigado con un flagrum. Esto era una bola de metal unida a un pequeño palo y quizás una especie de cadena, la cual golpeaba su espalda. Y en el momento de golpearla, esos picos penetraban la piel, y al momento de regresar por la inercia, esa bola se despegaba parte de la piel de nuestro Señor Jesucristo. Y como tenía ese manto, la sangre empezaba a salir y empezaba a coagularse. Pero dice que llegó el momento en que quitaron de él ese manto y nuevamente esas heridas quedaron otra vez expuestas. Pensemos en el dolor que Jesús pudo haber sufrido. Si a nosotros nos duele una pequeña herida, imagínate estar herido toda la espalda, el rostro golpeado, las barbas arrancadas, y Jesús guardaba silencio. Y Cristo fue crucificado. Esto dice las Sagradas Escrituras. Marcos 15, 22 y 23. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto es un estupefaciente, un analgésico que se usaba en aquellos tiempos, pero Cristo se abstuvo de que algo inmundo entrara en él. Y Marcos capítulo 15, versículo 25 dice: era la hora tercera cuando le crucificaron. Cristo mismo cargó esa pesada cruz. La pusieron sobre sus hombros, y él mismo se recostó y subió sobre ella, y clavaron sus manos a esa cruz, y clavaron también sus pies a esa cruz, y ahí sufrió una muerte dolorosa. Desde la hora tercera, aproximadamente las 9 de la mañana, hasta la hora novena, dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja con el vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús,
dando una gran voz, expiró. Desde la hora tercera hasta la hora novena, 6 horas, estuvo Jesús clavado en esa cruz, en esa vergonzosa cruz, donde los peores criminales eran muertos. ¿Y qué sufrió Jesús mientras estaba ahí? Las patologías de Jesús en la cruz están registradas y profetizadas en la Biblia. Uno de ellos es la neurólisis, que es la rajadura o quebrantamiento de los nervios. Al estar crucificado en esa postura, esa posición incómoda, Jesús estaba sufriendo. También sufrió la patología llamada miólisis, que son rajaduras de los músculos. Y esto lo dice Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, me cercaron cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. También sintió calambres musculares o espasmos. Salmo 109:23 dice: me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Ahora Cristo, la falta de circulación, la postura en la cual estaba, el cansancio, la debilidad, el hambre y la sed estaban haciendo estragos en el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. No podía respirar. Esa postura presionaba sus pulmones y sufría asfixia a causa de estar crucificado. Además de esto, sufrió deshidratación. Dice Juan 19:28, después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y esa sed provocó que la lengua se inflamara y se le pegara al paladar. A esto se le llama glositis. Y Salmo 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me han puesto en el polvo de la muerte. Y esto provocaba escalofríos, provocaba hipotermia. El sol por un tiempo dejó de dar luz, y ahí estaba colgado en esa cruz nuestro Señor Jesucristo. Y dice Salmo 109:22, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Y Jesús tenía su corazón herido físicamente, y también estaba herido a causa de ti y de mí. Él llevó todas nuestras iniquidades, llevó todo eso sobre la cruz. Y Juan capítulo 19, versículo 33 y 34 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Esa lanza atravesó su pulmón e hizo vertir sangre y agua de las entrañas de Jesús. Jesús murió por ti y por mí. El libro de Isaías 53:4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Y tú qué vas a hacer con Jesús? En cierta ocasión, un hombre que no quería creer en Jesús fue invitado a una iglesia. Y mientras aquel hombre predicador exponía la palabra de Dios, él se mantuvo con los oídos tapados. No quería escuchar nada de lo que ahí se dijera de Jesús. Posteriormente, como a él le gustaba la música, fue traído o invitado a un concierto musical en la iglesia. Pero como no le gustaba escuchar de Jesús, él se mantuvo con los ojos cerrados y los oídos tapados. Y así estaba. No quería escuchar de su salvación que había sido ganada en la cruz del Calvario. Pero de pronto, mientras él estaba con esos oídos tapados, una mosca entró en su nariz. Y él hacía cualquier esfuerzo porque esa mosca saliera de su nariz. Pero no le fue posible y tuvo que destaparse un oído para poder sacar esa mosca que había entrado en sus fosas nasales. Pero en ese momento el predicador estaba preguntando:
Y para ti, ¿quién es Jesús? Esa pregunta, ese hombre le llegó hasta el corazón. Salió de ese lugar preguntándose, para mí, ¿quién es Jesús? Y un día ese hombre entregó su corazón a Dios. ¿Y para ti, quién es Jesús? Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Sufrió por ti y por mí. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Él te ama. Él lloró por ti. Él sufrió por ti. Y Él resucitó al tercer día. Y ahora, dice Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, que fue a preparar lugar para ti y para mí. Para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Y el último texto, Zacarías capítulo 13, versículo 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Apreciado joven, te invito a que reflexiones sobre esto. ¿Quién es Jesús para ti? Él te ama y Él lleva unas heridas en sus manos, en sus pies y en su frente a causa de la corona. Y lo hizo por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.